Empezamos con una blusa campesina que lleva un volante y deja los hombros al descubierto. Para calcular las medidas de tu talla, para el cuerpo de la blusa mide el contorno de tu pecho y súmale la mitad de esa cifra. En mi caso, para un contorno de pecho de 90 centímetros he sumado 40 centímetros más. Así obtengo 120 centímetros, con lo cual necesito dos piezas de tela de 60 centímetros de ancho para formar el delantero y la espalda de la blusa. El largo del cuerpo lo decides tú. Yo he cortado 35 centímetros para que llegue justo hasta la cintura. Pero si quieres una blusa a la cadera o incluso un vestido, tendrás que cortarlo un poquito más largo. Para el volante, multiplica tu contorno de pecho por 2. Yo he cortado dos piezas de tela que juntas tienen un largo de 160 centímetros. El largo del volante también lo decides tú. El mío tiene 17 centímetros. Tomamos las dos piezas de tela que conforman el cuerpo de la blusa. Ponemos una sobre la otra, unimos con alfileres y cortamos la sisa. He trazado una línea circular de unos 8 centímetros de radio aproximadamente. Una vez hemos cortado la primera sisa, llevamos este trocito de tela hacia el otro lado para que nos salga la segunda sisa exactamente igual que la primera. La colocamos en su sitio, marcamos con un bolígrafo o con un jaboncillo, colocamos alfileres y cortamos. Enfrentamos los derechos de las dos piezas de tela que forman el cuerpo de nuestra blusa. Colocamos alfileres en ambos costados y vamos a coser a 1,5 centímetros del borde aproximadamente con un paso del 2,5. Adecúa la aguja al tejido que estés utilizando. En este caso yo estoy usando una tela de algodón muy finita, tipo patchwork. A continuación vamos a rematar las sisas. Yo lo voy a hacer con una cinta de bies blanco, aunque también puedes hacerlo formando una cinta de bies con la tela de la propia blusa o incluso haciendo un pequeño dobladillo hacia adentro. Abrimos la cinta de bies como estás viendo en la imagen y la sujetamos con alfileres. Y luego la cosemos a máquina por aquí. Una vez cosida a máquina la volvemos hacia adentro y hacemos un nuevo pespunte muy cerquita del borde de la tela. Colocamos alfileres para que nos sea más fácil coserlo a máquina. Cosemos primero una de las orillas del bies y a continuación cosemos al otro lado del bies, siempre muy cerquita del borde. Este es el acabado que obtenemos con la cinta de bies. Ahora tenemos que hacer igual al otro lado de la blusa, en la otra sisa. Vamos ahora con el volante. Tomamos las dos piezas de tela que hemos cortado, colocamos derecho contra derecho y vamos a unirlas por los extremos para formar una sola pieza de tela. Para aplicar el volante al cuerpo de la blusa tenemos que calcular cuál es el centro de la blusa y también el centro del volante y empezamos a unir justo en ese punto. Cogemos el volante de esta manera, esta parte que estás viendo es el derecho de la tela y lo ponemos contra el revés de la tela del cuerpo. Empezamos a unir por este punto con alfileres. Cuando hemos unido la parte de delante con los alfileres, damos la vuelta a todo el conjunto y unimos también la espalda de nuestra blusa al volante. Empezamos a unir el centro de la espalda con el centro de la parte de atrás del volante. A continuación cosemos por aquí. En la máquina cosemos al ancho del prensatelas con una puntada recta. Ya lo hemos cosido por aquí, tenemos unido el volante al cuerpo y ahora vamos a formar el canal donde vamos a introducir el elástico. Vamos a formar un canal de aproximadamente unos 2 centímetros para meter nuestra cinta elástica que mide algo más de 1 centímetro de ancho. Con este ancho correrá perfectamente por un canal de 2 centímetros y comprobando que efectivamente la cinta elástica va a correr bien por dentro de este canal. Al llegar a la zona de los hombros también tenemos que seguir haciendo este canal de 2 centímetros. Para ello hacemos un pequeño doblez de 1 centímetro, luego un segundo doblez de 2 centímetros, colocamos alfileres y hacemos igual al llegar a la parte de atrás de la blusa. Lo estás viendo aquí en la imagen. Cuando terminemos, cosemos a todo lo largo del escote. Si te es más fácil, en vez de colocar alfileres, también puedes marcar estos dobleces con la plancha.
Cosemos a máquina y dejamos una apertura por donde introduciremos la cinta elástica y luego cerraremos. Por el momento vamos a seguir con el dobladillo del volante. Vamos a hacer un pequeño doblez de un medio centímetro aproximadamente y luego un segundo doblez. Este es el momento en el que puedes decidir si quieres que tu volante sea un poquito más largo o más corto. Dependiendo de eso puedes ajustarlo en este momento. Este dobladillo puedes marcarlo con la plancha, sujetarlo con alfileres o hacer como estoy haciendo yo. Con una vez colocada la tela en la máquina vamos a ir haciendo el dobladillo sobre la marcha. Puedes ir haciendo este dobladillo despacito directamente en la máquina y no tiene ninguna dificultad. Ya hemos cosido el dobladillo del volante y ahora vamos a coser el bajo de la blusa. Para ello hacemos un pequeño doblez de 1 centímetro aproximadamente y un segundo doblez también de 1 centímetro o 2. De nuevo puedes sujetarlo con alfileres o marcarlo con la plancha. Adecúa siempre la temperatura de la plancha a la tela que estés utilizando. Una vez hecho esto, nos vamos a la máquina y cosemos el dobladillo de la blusa. El último paso es introducir la cinta elástica por esta apertura que habíamos dejado en el volante. Para ello nos ayudamos de un imperdible. Lo colocamos en uno de los extremos de la cinta elástica y lo vamos introduciendo poco a poco en todo el contorno del volante. Ya lo tenemos casi, estamos llegando al final, llegamos aquí al principio de la apertura. Como ves, había colocado un alfiler justo en el otro extremo del elástico para que no se nos vaya hacia adentro y no se nos pierda. Esto es un buen truco a tener en cuenta. Retiramos ahora el imperdible, unimos los dos extremos del elástico y damos unas puntadas para asegurarlo bien. Esto puedes hacerlo a mano o a máquina. Repartimos bien el rizo y cerramos esta apertura que habíamos dejado al coser este canal. Y este es el resultado. Vamos a ver ahora la próxima blusa fácil de verano. Vamos a confeccionar este blusón de verano. Necesitaremos tela de bambula y viscosa, cinta elástica, tijeras, cinta métrica, alfileres y algún adorno para rematar el escote. Estas son las medidas que debes tomar. Mide el talle desde el hombro hasta la cintura. Añadiremos 10 centímetros a esta medida para poder hacer el blusón de la talla que necesites. Ahora medimos de aquí a aquí. Esto nos dará el ancho del delantero y del trasero. Luego el cuello desde aquí hasta aquí. Mediremos además el contorno de la muñeca y el brazo desde este punto que hemos medido antes hasta la muñeca. También añadiremos aquí 10 centímetros. Mide también la cintura. En total tenemos 4 piezas de tela. Tenemos 2 piezas, una para la parte de delante, otra la parte de atrás. Mide 60 x 60. En mi caso este blusón es para una talla S o M. Esta medida de aquí de la manga es el largo que habíamos medido antes más los 10 centímetros que hemos añadido para formar el puño. La parte de arriba tiene la medida del talle multiplicada por 2. Así formamos esta manga. Esta es la medida del talle, como te digo, está multiplicada por 2 para sacar la manga y al otro lado tenemos también multiplicada por 2 la medida de la muñeca. Bueno, empezamos con el delantero. Vamos a doblar derecho contra derecho y vamos a marcar el cuello. Esta es la mitad de la medida del cuello. Hacemos aquí una pequeña marca y vamos a trazar una línea curva aproximadamente hasta este punto. Cortamos por esta línea que hemos trazado. Una vez ya hemos cortado en la parte de delante, hemos cortado el escote, colocamos derecho con derecho. Voy a girarlo para que lo veáis mejor, así queda el delantero delante. Ponemos alfileres en la parte de los hombros y vamos a coser a máquina. Cosemos aproximadamente a 1,5 centímetros de la orilla de la tela. Por aquí y por aquí. Vamos a la máquina. A 1,5 centímetros aproximadamente de la orilla de la tela vamos pasando un pespunte con un paso del 2,5. Bueno, pues ya tenemos unida la parte de delante con la parte de atrás por los hombros. Y ahora vamos a unir las mangas a la parte del cuerpo. Para ello doblamos la manga por la mitad para determinar dónde está exactamente la mitad de la manga. Y vamos a empezar a unirla con alfileres precisamente por ese punto. Aquí en este punto colocamos un alfiler que nos indica cuál es la mitad. Y ese punto es el que vamos a hacer coincidir con la costura del hombro.
Podemos planchar estas costuras para que queden un poco más llanitas y mejor acabadas. Lo unimos aquí y a partir de este punto vamos alfileteando todo el largo de la manga. Bueno, ahora simplemente cosemos a máquina y ahora hacemos lo mismo con la otra manga. Colocamos alfileres y cosemos a máquina. Bueno, pues quitamos alfileres y ya vais a ver que tenemos todo el blusón prácticamente montado. Tenemos la parte central, que es la del cuerpo, y tenemos una manga a cada lado, como debe ser. ¿Veis? El escote de atrás es recto, como habíamos dicho antes, no lo hemos cortado y tampoco lo necesita este blusón porque tiene una apertura de escote bastante amplia. Bueno, pues estamos ahora mismo trabajando del revés, como veis, y ahora toca cerrar este poquito que nos queda de cintura y también la manga. Es importante que coincidan estas dos costuras, así que lo primero las hacemos coincidir ahí con mucho cuidado, ponemos ahí un alfiler y a partir de ese punto colocamos el resto de alfileres. Y una vez que llegamos aquí os cuento, si quisiéramos colocar aquí ahora un elástico, como es mi intención, al doblar la tela hacia atrás y formar este doblez para meter el elástico, la tela nos quedaría mal. ¿Veis? Aquí nos faltaría un poquito de tela, así no se puede hacer. Esta manga es perfecta, dejarla así si vais a colocar, por ejemplo, una piculina o alguna otra cinta decorativa. Lo que nosotros vamos a hacer es un pequeño truco para evitar tener que cortar otra pieza y formar un puño aparte. Hacemos una línea a 7 centímetros y a partir de ese punto hacemos una línea curva que se une con el resto de la costura de la manga. ¿Veis? Así es como queda. Coseremos por aquí con la máquina. Ahora lo vais a ver. De esta manera podemos formar el puño sin problema. Es un pequeño truco para ahorrarnos una pieza y luego haciendo los piquetes en la zona curva nos va a quedar perfecto. Bueno, pues hemos cosido ya y ahora cortamos lo que sobra. Cortamos a 1 centímetro de esta costura que acabamos de hacer. Volvemos la pieza del derecho y planchamos un poquito. ¿Veis? Aquí se aprecia perfectamente la forma que va a tener. Un poquito curva y también la zona del puño. Ahora no tendremos ningún problema en hacer un doblez y en formar aquí un puño. La volvemos de nuevo del revés. Hacemos un doblez de unos 4 centímetros. Nuestra cinta elástica mide aproximadamente 2 centímetros y medio de ancho. Así que hacemos un doblez de unos 3,5 o 4 centímetros y lo pasamos por la máquina. Una vez que hemos formado este puño, vamos ayudándonos de un imperdible, vamos metiendo la cinta elástica y cuando la sacamos por el otro extremo la colocamos como estáis viendo en la imagen y hacemos unas puntaditas. Ya tenemos los dos puños de las dos mangas. Ahora vamos a formar la parte de la cintura. Hacemos lo mismo, un doblez de unos 4 centímetros. Lo marcamos con la plancha o colocamos alfileres, lo que te sea más fácil. Y ahora lo cosemos a máquina a 1,5 centímetros del borde. Bueno, pues metemos el elástico, ya sabéis cómo se hace y ya tenemos esa parte también acabada. Vamos a terminar el blusón con el escote. En la parte de detrás tenemos este pequeño doblez que viene del sobrante de la costura que hemos hecho por los hombros. Y ahora para rematar también la parte de delante y la parte de atrás, por todo el contorno del escote, vamos a colocar una cinta de madroños. La verdad es que os sirve cualquier cinta decorativa que os guste, no tienen por qué ser madroños. A mí me gustaron estos porque me parece que el color hace un contraste perfecto con este verde agua. Vamos a tomar un foulard o un pañuelo para el cuello y vamos a confeccionar un vestido playero para verano. Este que tenía yo en mi armario es de un tejido que tiene una mezcla de lino, entonces es muy ligero y muy finito. Te aconsejo que sea finito el tuyo también para que sea muy fresco para verano.
Estos flecos que tiene aquí abajo los vamos a aprovechar como elemento decorativo y te cuento las medidas que tengo aproximadamente. El ancho son 70 centímetros y de largo tengo 1,80. Si quieres saber si tu fular te sirve para hacerte un vestido, mide desde tu hombro hasta la altura de la pierna donde quieras que caiga, y también verifica que el ancho del vestido te va a servir y que sea bastante suelto, porque el estilo de este blusón o de este vestido de verano es para que sea cómodo y suelto. Los materiales que vamos a utilizar para hacer este reciclaje de prendas son, además del fular, esta tira de madroños. Puedes ver otras tiras de madroños o también piculinas u otras cintas decorativas. Además vamos a necesitar alfileres. Ya sabes que debajo en la casilla de descripción del vídeo te dejo un enlace para comprarlos si te apetece, y también para comprar cualquiera de los materiales que hemos utilizado en este tutorial. Además te voy a dejar un enlace a mi blog para que puedas descargar este patrón. El patrón te servirá para darle forma al cuello. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es dibujar el patrón sobre la tela. Para ello voy a utilizar un rotulador que se va con el agua, pero puedes marcarlo también con un jaboncillo de sastre. Lo ideal, una vez que tengas el patrón en un papel de periódico o en un papel de patrones como este, es que te lo pruebes, que verifiques que entra bien la cabeza y que es suficientemente amplio para que lo puedas quitar y poner con facilidad. Es verdad que una vez que cortemos la tela podemos hacer pequeñas modificaciones, pero lo ideal es que pruebes el patrón sobre el cuerpo para ver que se adapta bien. Sí quiero que te fijes si tienes los laterales del fular bien rematados. En este caso los míos, las orillas de la tela están bien acabadas y aquí no tendría que hacer ningún dobladillo ni ningún pliegue. Para empezar, extendemos el fular sobre la mesa y doblamos por la mitad. En mi caso tengo aquí unas rayas que me ayudan a saber cuál es la mitad. Bueno, ya sabes que dibujo fatal, pero sobre un papel te voy a intentar explicar las medidas que tienes que tener en cuenta. Bueno, imagínate que esto es el fular doblado a la mitad con el cuello. En este caso hemos hecho un cuello en pico. Y las medidas que tienes que tomar son las siguientes. Primero, esta parte de aquí, que es la sisa por donde van los brazos. Yo en este caso he dejado 30 centímetros. Luego haremos dos pespuntes a los lados del fular para convertirlo en un vestido. Puedes llevarlos hasta abajo del todo o dejarles un trocito sin coser para que sea aún un poco más amplio. Aquí vamos a dejar aproximadamente unos 15 centímetros, es lo que he calculado. También tienes que ver, dependiendo de lo que mida tu fular y del contorno que tengas, pero más o menos entre 10 y 15 centímetros está bien. Luego el cuello lo vamos a rematar con esta cinta de madroños. También puedes utilizar otro tipo de cintas. Bueno, pues una vez que hemos doblado el fular por la mitad, lo que voy a hacer es colocar unos alfileres para saber exactamente esta línea imaginaria por ahora, tenerla bien marcada. Y a partir de ahí poder colocar el patrón con la forma del cuello, que es por donde vamos a empezar. Esta sería la mitad del fular y aquí es donde vamos a colocar exactamente el patrón del cuello, puesto que va a ser lo primero que marquemos sobre la tela. Vamos a empezar por ahí. Bueno, pues tienes que hacer que coincida la línea media del patrón con la línea esta imaginaria que forma la mitad del fular. ¿Ves? Lo colocamos justo a la mitad, también centrado horizontalmente sobre la tela. Es importante que midas, que esté bastante centrado, porque si no el vestido no te va a quedar bien. Entonces mide el ancho de tu fular y calcula los centímetros a un lado y a otro. Primero averigua el centro y fíjate que ese centro coincida con el centro del patrón. Para marcar el cuello sobre la tela voy a utilizar este rotulador que se va con el agua. La verdad es que es muy cómodo y yo lo utilizo muchísimo porque una vez que marcas la tela con un poquito de agua se va. O sea que con el primer lavado o con que enjuagues un poco la tela con lo que estás trabajando se va, y sobre todo es que se ve muy bien sobre la tela. Bueno, pues ya tenemos el cuello marcado sobre el fular. Vamos a guardar el patrón, que seguro que nos animamos a hacer algún que otro vestido más con esta misma forma. Y una vez que está ya marcado por aquí, lo primero que vamos a hacer antes de recortar esta tela es pegar la tira de madroños. Esto le va a dar cierta estabilidad al cuello. Si cortamos la tela primero y luego pegamos la tira, nos va a resultar un poquito más difícil. Así que primero vamos a coser la tira. Puedes sujetarla con alfileres. Yo en este caso no lo he hecho, he ido sujetándola con la mano a medida que lo iba cosiendo, pero si te es más cómodo, sujétala con alfileres.
En la máquina de coser he quitado el prensatelas normal de la máquina y he colocado este otro prensatelas, que es el prensatelas para cierres o cremalleras. Empezamos a coser por la zona del pico porque también vamos a rematar ahí con mayor facilidad. La razón de cambiar a este prensatelas para cierres o cremalleras es que es un poquito más estrecho que el prensatelas universal. De esta manera no vamos a correr el riesgo de pisar los pompones o los madroños a medida que estamos cosiendo. Si tú has decidido colocar aquí otro tipo de cinta decorativa, como una piculina por ejemplo, puedes utilizar el prensatelas universal de la máquina porque no vas a tener ningún problema para coser con él. Cuando cerramos el cuello y llegamos de nuevo al pico, damos un poquito hacia adelante y hacia atrás para rematar bien. No se ha visto bien en la máquina, así que te lo cuento aquí. Al llegar al pico he cortado la tira de madroños. He cortado uno de los pompones y en esta tira que quedaba la he doblado sobre sí misma y la he rematado con la máquina hacia adelante y hacia atrás. Con esto nos queda bien cerrado el cuello y ahora lo que vamos a hacer es cortar esta tela que tenemos dentro. Para ello tienes que utilizar unas tijeras que estén bien afiladas y vamos a ir cortando lo más cerquita posible de la tira de madroños. Si luego quieres rematar un poquito mejor, puedes pasar una puntada zigzag todo alrededor del cuello, o si quieres puedes hacer un pequeño doblez hacia adentro y volver a pasar de nuevo la máquina por encima. Vamos cortando con cuidado, como te digo, lo más cerca posible de la tira de madroños o pompones, pero con cuidado de no cortar esta tira. Cuando ya tengas el cuello, pruébatelo para verificar que realmente te sirve, por si tienes que hacer algún ajuste en algún sitio, porque luego ya vamos a coser los laterales y ya va a ser muy tarde, así que te pruebas el cuello y si te va bien, pasamos a coser los laterales del vestido. Con el vestido extendido sobre la mesa vamos a marcar primero la sisa, que habíamos dicho que la vamos a poner a 30 centímetros, así que mide desde el hombro hasta abajo 30 centímetros y coloca ahí un alfiler. Para marcar los pespuntes que tenemos que hacer para formar los costados del vestido, medimos desde la orilla de la tela hacia adentro unos 15 o 10 centímetros, dependiendo también del ancho de tu fular y dependiendo de tu contorno, para que el vestido te quede holgado y sea cómodo. Bueno, pues en este sitio vamos a hacer una cruz ahí con alfileres, como has visto. Tenemos que empezar a coser desde ahí hasta abajo del todo. Puedes llevar este pespunte hasta la parte baja del todo o dejar un tramo sin coser para que te sea todavía más cómodo a la hora de caminar. Hacemos esto mismo al otro lado del vestido. La línea por donde tenemos que coser la puedes ir marcando con alfileres o directamente con el marcador que se va con agua. También podríamos hacer ahí una línea, que sería aún mucho más fácil seguirla a la hora de coser a máquina. En la máquina colocamos de nuevo el prensatelas universal y empezamos a coser desde la sisa hacia abajo. Como te he dicho antes, esta costura la podemos llevar hasta el final del vestido o incluso dejar sin coser unos 10 o 15 centímetros para que fuera aún más cómodo al caminar. Este vestido puedes llevarlo tal cual, suelto o un poquito más entallado al cuerpo con un cinturón. Yo personalmente te recomiendo que te pongas un cinturón finito porque la verdad es que favorece un poquito más. Yo tengo este en casa, es un cinturón como de cordón, imitación de piel, y como es muy finito y esta tela se le ve perfectamente la trama, los hilos de la tela se pueden separar fácilmente, pues una vez que he delimitado dónde tendría que colocarlo, lo que voy a hacer es ir separando los hilitos y voy a meter por aquí el cinturón. Como ves, el cinturón va justo en el lado de la costura, nos quedan unos volantitos a los lados y luego al otro lado pues va en el mismo sitio. Justo un poquito antes de esta costura que hemos hecho es donde tendríamos que hacer el ojal. Bueno, pues ahora me voy a ayudar de este pincel que tenía por aquí en casa para ir separando los hilitos que forman la trama de este tejido y voy a hacer aquí un agujerito, con mucho cuidado de no romper ninguno de los hilos, por supuesto. Ya te digo que lo mejor es hacer un pequeño ojal. Bueno, pues ya tenemos acabado nuestro vestido playero a partir de un fular. Fíjate qué idea tan sencilla para reciclar una prenda que a lo mejor ya no te ponías, que estaba en tu armario, y darle nueva vida. Si te apetece, puedes decorar también un sombrero a juego con la misma tira de madroños que has puesto en el cuello. Puedes ir cosiendo con una aguja perfectamente sobre el sombrero o bien pegarla con una pistola de silicona caliente o con algún pegamento fuerte.
en el que vamos a hacer un top muy fresquito y muy veraniego. Vamos a utilizar para ello esta tira de madroños de colores. Debajo, en la casilla de información del vídeo, te dejo un enlace para que puedas comprar este o alguno similar. Además, vamos a utilizar una telita muy fresquita también de algodón, alfileres y una cinta elástica. Esta mide medio centímetro de ancho. Te explico cómo tomar medidas para adaptar este top a la talla que tú necesites. Debes de medir aquí a la altura de la axila, que es donde va el escote del top. Luego el largo lo medimos hasta la cintura o un poquito más largo, si tú quieres el top un poco más largo que el que yo he hecho. Y luego mediremos el contorno del brazo a la altura de la axila. El contorno del cuerpo lo vamos a multiplicar por 1,5 y eso nos va a dar el contorno completo de nuestro top. Y luego mediremos el contorno del brazo y lo multiplicaremos por 2. El largo será el que tú determines. Para el largo ten en cuenta que debes de añadir aproximadamente unos 5 centímetros para que puedas hacer el doblez de arriba y también para que puedas hacer abajo un dobladillo. Empezamos formando el cuerpo. Tomamos las dos piezas de tela que hemos cortado, las ponemos derecho con derecho, colocamos alfileres en los costados y cosemos a máquina, aproximadamente a 1 centímetro o centímetro y medio del borde de la tela, con el prensatelas normal de la máquina y con un paso del 2,5. Colocamos aquí. Rematamos muy bien al principio y al final y no tenemos más que hacer esta costura así de sencilla. Hacemos lo mismo también en el otro costado del top. Para rematar mejor esta blusa vamos a sobrehilar estas dos costuras que acabamos de hacer. Si no tienes un pie de sobrehilado como el que yo voy a utilizar, también puedes utilizar el prensatelas normal de la máquina y hacer una puntada de zigzag. Verás que rematando tu prenda de esta manera te va a quedar mucho más pulida y además vas a evitar los hilitos que normalmente tenemos si no hacemos un sobrehilado. Bueno, pues una vez hemos hecho esto ya tenemos la parte del cuerpo cosida y ahora vamos a por el escote, que es en la parte donde vamos a colocar nuestra cinta elástica. Recuerda que esta cinta mide medio centímetro de ancho. Para calcular el elástico que necesitas, ponlo sobre tu cuerpo a la altura más o menos de la axila y mídelo ahí. Bueno, pues en el escote vamos a hacer un primer doblez de 1 centímetro aproximadamente y luego un segundo doblez de 2 centímetros. Aquí podemos colocar alfileres en todo el contorno o bien podemos ir a la plancha y marcar estos dos dobleces con la plancha, es un poquito más sencillo. Bueno, pues una vez hemos marcado esto con la plancha, ya lo estás viendo aquí que los tengo bien marcados, vamos a ir a la máquina de coser y vamos a pasar un pespunte por aquí, muy cerquita del borde, lo más cerquita que tú puedas. Colocamos ahí, bajamos el prensatelas, bajamos la aguja y vamos cosiendo despacio muy cerquita del borde. Tenemos que dejar una apertura por donde luego meteremos la cinta elástica. Bueno, pues ya lo tenemos. Vamos a volverlo del derecho y empezar a colocar los madroños. Coloca los madroños como estás viendo aquí en la imagen. Ahora mismo van hacia arriba. Voy a ir poniendo alfileres todo alrededor, con mucho cuidado de que no se retuerza esta cinta. Tenemos que alinear la cinta de madroños con la parte baja de la blusa. Una vez que tenemos ya todos los madroños colocados con alfileres, vamos a la máquina de coser y con el prensatelas normal de la máquina vamos cosiendo despacito. En este punto tienes que tener cuidado de que no se te cruce ningún madroño por debajo del prensatelas. Ve despacio y te saldrá bien. Bueno, pues ya lo tenemos todo cosido alrededor. Y como veis los madroños están hacia arriba por el derecho de la tela y tenemos que volverlos hacia abajo, pues para ello los plegamos de esta manera, vamos a colocar alfileres y vamos a hacer un pespunte por aquí, muy cerquita del borde. Bueno, pues aquí igual, vamos despacito sin pisar ningún madroño con el prensatelas, haciendo un pespunte lo más cerca del borde que tú puedas. Al final del vídeo te voy a dejar unos enlaces para que puedas ver cómo confeccionar prendas sencillas para esta temporada. Así es como nos quedan los madroños en el bajo de nuestra blusa. También te quedaría muy bien otro tipo de cintas decorativas o incluso piculina. Bueno, pues ahora vamos a colocar el elástico en el escote. Para ello simplemente tenemos que ponerle un imperdible e irlo pasando por cuidado por el doblez que habíamos hecho en la parte superior de la blusa. Una vez hemos pasado todo el elástico, lo sacamos por la apertura que habíamos dejado sin coser, unimos los dos extremos del elástico
y damos un par de puntadas a mano o a máquina, como te sea más cómodo. Una vez hemos hecho esto, vamos a la máquina y cerramos esta apertura que habíamos dejado. Damos un par de puntadas hacia adelante y hacia atrás para rematar bien en este punto. Vamos ahora con las manguitas. Aquí tengo las dos piezas de tela para las medidas. Abajo en la casilla de información del vídeo te dejo un enlace al blog para que veas cómo calcularlas. En la máquina doblamos por la mitad y hacemos una costura en uno de los laterales para unir las mangas. Cosemos a 1 centímetro del borde de la tela aproximadamente. Hemos cerrado las dos mangas y hemos hecho como hicimos con el cuerpo de la blusa, un pequeño doblez de 1 centímetro más otro doblez de 2 centímetros en la parte de arriba de la manguita. Ahora vamos a cerrar por aquí con un pespunte muy cerca del borde, dejando unos 3 centímetros para luego poder meter la cinta elástica. Para rematar las manguitas podemos sobrehilar todo el contorno de la manga y luego hacer un pequeño dobladillo, o bien hacer como hemos hecho arriba, un pequeño doblez de 1 centímetro y un segundo doblez también de 1 centímetro. Marcarlo con la plancha y luego pasarlo por la máquina. Cosemos, como ves, a medio centímetro del borde de la tela. Recuerda que a este canal subo vídeos nuevos cada martes y cada viernes. No olvides suscribirte para recibir una notificación cada vez que haya un vídeo nuevo. Bueno, pues ahora vamos a colocar, como hemos hecho antes, las cintas elásticas. Si quieres colocar una arriba y una abajo, te va a quedar una manguita muy fruncida y pegada al brazo. Nosotros vamos a colocar solamente una tira elástica arriba y hacemos igual que hemos hecho antes. Colocamos un imperdible en uno de los extremos del elástico, lo vamos pasando por este canalito que habíamos formado a máquina y lo sacamos por el otro lado, lo unimos con una puntada y posteriormente cerramos la apertura que habíamos dejado en la manga. Repetimos el proceso también en la otra manga. Ya tenemos las dos manguitas listas y ahora vamos a unirlas al cuerpo de nuestra blusa. Para ello vamos a utilizar unos alfileres y vamos a buscar la costura de la manga, la vamos a colocar justo en la costura lateral de la blusa, vamos a poner aquí un alfiler y al otro lado vamos a hacer igual, pero antes verifica que el rizo de toda la parte de la blusa esté bien repartido. Para ello coge la blusa como estás viendo aquí en la imagen, estírala un poquito y reparte bien el frunce por toda la prenda. Luego vamos a buscar la costura de la manga, la colocamos en la costura del costado y aquí vamos a poner un alfiler. Puedes rematar esta blusa bien a mano o bien a máquina, dando unas puntaditas aquí, lo que te sea más cómodo. También si quieres, te sobran unos madroños, puedes colocarlos al filo de cada una de las manguitas. Yo no tenía suficientes para hacerlo, pero fíjate que nos va a quedar también muy bonito colocando madroños en las mangas. Esto según te guste. Bueno, pues vamos a ir a la máquina y vamos a terminar de pegar las mangas al cuerpo de nuestra blusa. Remata bien al principio y al final para que las mangas nos queden bien sujetas. Si puedes, cose muy al borde de la prenda. Con unas 10 o 12 puntadas será suficiente para unir las mangas al cuerpo de nuestra blusa. Espero que te animes a confeccionar un top como este, con los hombros al aire, muy fresquito y muy cómodo para la temporada de verano. En el vídeo de hoy vamos a hacer una blusa de verano súper fresquita y para ello estos son los materiales que vamos a utilizar. Estos son los retales que tenía en mi taller y son los que vamos a utilizar. Es una tela de bambula 100% viscosa de un tono, como veis, azul turquesa precioso. Me sobró algún recorte y con ese mismo recorte es con el que he hecho esta camisita. Bueno, enseguida te cuento qué medidas debes de tomar para hacer la tuya. Vamos a ver el elástico, cómo calcularlo. Tienes que medir a esta altura, justo debajo de las axilas, que es donde va colocada la blusita. Mide esa distancia y compra la misma cantidad de elástico. Este mide, como te he dicho antes, 2 centímetros de ancho. Calcula que cuando vayas a cerrarlo alrededor del cuerpo vas a perder unos 2 centímetros más o menos en esta unión de aquí. Lo que queremos es que se mantenga en su sitio, pero tampoco que te oprima, así que calcúlalo bien o si puedes, pruébatelo sobre el cuerpo. Tomamos ahora las dos piezas del cuerpo de nuestra blusita, dejamos aparte las otras dos.
Lo que vamos a hacer es colocar la tela, en caso de que tu tela tenga derecho y revés, esta no lo tiene, colocamos revés contra revés, hacemos que cuadren muy bien las orillas de la tela y vamos a coser por los lados. Para ello vamos a colocar aquí unos alfileres para que la tela no se mueva al coserla. Esta tela en concreto se deshilacha bastante, así que te recomiendo que si estás usando una tela que se va a deshilachar, sobrehiles las orillas de la tela. Para sobrehilar puedes utilizar un pie específico, el prensatelas de sobrehilado, o si no lo tienes o tu máquina no lo trae, puedes usar también una puntada zigzag, que puedes hacerla con el pie universal de la máquina. Simplemente tienes que seleccionar esa puntada en el selector de puntadas de tu máquina. Con eso evitarás que la tela se deshilache por las orillas y además te quedará mucho mejor acabado. Terminamos de colocar aquí los alfileres y vamos hacia el otro lado. En la máquina vamos a usar el prensatelas universal de la máquina, el normal que utilizas siempre, y una puntada recta con un paso del 2,5. Vamos ahora a coser los costados de nuestra blusita. En la máquina de coser voy a utilizar esta guía magnética. Es una pieza metálica que tiene por la parte de atrás un imán, te la he enseñado en varios vídeos anteriores, y lo que hace es que al colocarla sobre la placa de la aguja se queda ahí fijada y nos permite guardar siempre el mismo margen de costura. Yo lo estoy colocando a 1 centímetro de distancia de la aguja. De esta manera vamos a coser sin torcernos. No te olvides de rematar bien la costura al principio y al final de cada pieza, accionando tu máquina un poquito hacia adelante y hacia atrás. Vamos a colocar ahora el prensatelas de sobrehilado que te contaba antes. Esta pestañita de aquí es la que hace de tope de la tela para ir siempre cogiendo la misma cantidad de tela y sobrehilando siempre el mismo margen. Al final de este vídeo, en la pantalla final, te voy a dejar un enlace a una serie de vídeos sobre prensatelas que he grabado en este canal. Te van a ayudar a entender para qué sirven cada uno de los prensatelas que vienen con tu máquina de coser y también para descubrir algunos que te van a hacer la costura mucho más fácil. Así es como te van a quedar las orillas de la tela utilizando este prensatelas de sobrehilado. Si no lo tienes, pasar una puntada zigzag también es una opción. Hemos cosido ya los costados de nuestra blusita y los hemos rematado con una puntada zigzag o bien con un sobrehilado. Ahora vamos a girar la parte del cuerpo de la blusa del derecho y vamos a empezar a coser la cinta de pompones. Bueno, esta cinta de pompones la cosemos por el derecho de la tela, luego vas a ver por qué. Y la colocamos antes de poner el elástico arriba porque nos va a ser un poquito más fácil. Una vez que coloquemos el elástico, la tela se va a fruncir y nos va a costar más trabajo coser los pompones. Así que lo primero que hacemos ahora es colocar los pompones. Para ello vamos a empezar por una de las costuras laterales. Al terminar de coser esta tira vamos a montar un extremo sobre otro, así que a lo mejor aquí tienes que cortar el primero de los pompones que haya en tu cinta de madroños. Como ves, la tira va con los pompones hacia arriba y, como te he dicho antes, estamos cosiendo por el derecho de la tela. Vamos a pasar un primer pespunte por esta cinta y luego los vamos a girar y a pasar un segundo pespunte para rematar por aquí. He colocado el prensatelas para cremalleras o cierres, lo he alineado con el borde de la tela que coincide también con el borde de la tira de pompones o madroños y vamos a ir cosiendo despacio para que ninguno de estos pompones se meta por debajo del prensatelas y lo vayamos a coser por error. Como te he dicho, también puedes hacer esto con el prensatelas universal de tu máquina. Vas haciéndolo despacito, teniendo cuidado de no pisar ninguno de los pompones o madroños y así puedes coser toda la tira al bajo de tu blusa. Ya hemos cosido aquí nuestra tira de madroños y ahora la vamos a girar de esta forma que estás viendo en la imagen hacia adentro. Vamos a pasar un pespunte justo por aquí. Como ves, sigo utilizando el prensatelas para cremalleras o cierres y estoy cosiendo por el derecho de la tela. Esto me permite controlar en todo momento que estoy dejando un margen aproximado de medio centímetro desde el borde de la tela hacia adentro. Y además también hace que pueda controlar que solo se ven los pompones por el derecho de la tela, que la cinta donde va cogido cada uno de ellos queda totalmente oculta por detrás de este pequeño doblez. Ya tenemos aquí la cinta de madroños perfectamente cosida y ahora vamos a colocar en la parte del escote la cinta elástica. Para poder poner esta cinta, como te digo, volvemos del revés el cuerpo de la blusita y vamos a hacer un doblez en la parte de arriba.
Podemos sobrehilar esta parte o bien pasar una puntada de zigzag para que nos quede mejor acabado, y una vez hecho esto por toda la parte de arriba del escote vamos a hacer un doblez de aproximadamente unos 3 o 4 centímetros. Comprueba que tu cinta entra bien en este doblez y corre con facilidad. Yo voy a dejar en concreto 4 centímetros. Vamos a ir sujetando este doblez con alfileres o bien lo vamos a marcar con la plancha, y una vez hecho esto vamos a coserlo a máquina a medio centímetro del borde de este doblez. En la máquina dejaremos una apertura por donde luego introduciremos la cinta elástica y posteriormente la cerraremos. Si lo necesitas en la máquina, comprueba que efectivamente estás cosiendo a medio centímetro del borde de la tela y estás dejando estos 3 o 4 centímetros en el doblez. Para colocar la cinta elástica en su sitio, a través de esta abertura que hemos dejado en la parte de arriba de nuestra blusita, colocamos un imperdible en uno de sus extremos y lo vamos pasando con cuidado por todo este canal que hemos formado. Una vez que has introducido toda la cinta elástica, reparte bien el frunce y une la cinta por los extremos. Para ello, monta uno sobre otro y da unas cuantas puntadas aquí. Una vez hecho esto, lo ponemos por dentro de este canalito que habíamos formado y con la máquina terminamos de cerrar esa apertura. El truco que te contaba para que el elástico no se retuerza por dentro es dar unas puntadas en los costados de la blusa. Primero reparte bien el rizo o el frunce y luego da estas puntadas en los laterales. Verás que de esta manera el elástico no se retuerce por dentro. A continuación formamos el cinturón o los lazos de esta blusa. Para ello tomamos las tiras que habíamos cortado inicialmente, colocamos revés contra revés y vamos cosiendo a 1 centímetro del borde aproximadamente. Dejamos sin coser este extremo porque por aquí lo giraremos del derecho. En la máquina cosemos aproximadamente a 1 centímetro del borde de la tela. Te recomiendo para esta blusita utilizar cualquier tela finita que tenga bastante caída y que sea fresca para verano. Esta que yo estoy usando, como te he dicho al principio del vídeo, se llama Bambula, al menos aquí en España, no sé qué nombre recibirá en tu país, y está compuesta 100% por viscosa, lo cual hace que tenga bastante caída. Una vez hemos girado las dos tiras del derecho, vamos a cerrar el extremo que habíamos dejado abierto. Para ello, mete hacia adentro aproximadamente 1 centímetro o centímetro y medio de tela y cierra la apertura con una puntada escondida. Para formar el cinturón lo que he hecho ha sido tomar un trocito de madroño que me había sobrado, lo he doblado por la mitad, lo he unido con una puntada zigzag que ahora mismo se ve pero luego va a quedar oculta, y ahora vamos a coser a esta tira de madroños cada uno de los extremos de las dos tiras que hemos formado. Los voy a coser a mano, que es un poquito más fácil, puesto que ya en la máquina con tanto pompón y tanto madroño es un poco complicado, y los voy a dejar así, unidos por el centro con esta tira. Estoy utilizando un hilo del mismo color que la tela para que las puntadas no se noten, y vamos a ir cosiendo, como te digo, cada uno de los extremos de estos dos lazos a este adorno que hemos hecho, que va en la parte central del cinturón. Bueno, pues termino de coser esto aquí, que lo vamos a hacer muy rapidito porque esto no tiene ninguna ciencia, y vamos a terminar de formar el cinturón. Bueno, pues así es como quedan unidas estas dos tiras de tela con esta tira de madroños en el centro. Ahora, para evitar que se vea la unión de la tira de madroños, lo que vamos a hacer es alinear cada uno de los pompones y unirlos mediante un hilo. Yo creo que el pompón de arriba, uno de los amarillos, nos va a sobrar, pero bueno, el resto lo vamos a unir con una aguja. Para ello no tenemos más que dar unas puntadas al principio para asegurar bien el hilo y luego ir atravesando cada uno de los pompones con un hilo normal. Si quieres puedes atravesarlos primero en una dirección y luego en la otra para que te queden bien asegurados. Al llegar al final damos un par de puntadas para rematar. Y así es como nos tiene que quedar nuestro cinturón. ¿Ves? No se ve nada la unión que habíamos hecho en punto de zigzag en la tira de madroños, y solo quedan a la vista cada uno de los pompones individuales. Por último nos queda coser el cinturón a la blusa. Para ello debemos de averiguar cuál es el centro del delantero de nuestra blusa. Tengo aquí puesto un alfiler en ese punto exacto. Colocamos el cinturón justo en este punto, sujetamos ahí con un par de alfileres y lo cosemos a máquina. En la máquina he pasado un pespunte a cada lado de la tira de pompones, lo más cerquita posible de los pompones pero sin pisarlos con el prensatelas.
Por último te cuento las medidas que he utilizado para hacer estas piezas de tela. Las piezas pequeñas miden 15 x 90 y son 2 tiras para formar el cinturón. La siguiente pieza es la del cuerpo. En mi caso he cortado 2 piezas de 37 x 75. Para calcular cuánta tela necesitas para tu talla, mide desde la altura de debajo de la axila hasta el largo que quieres que tenga tu blusa. El largo de mi blusa llega aproximadamente a la altura de la cintura o del ombligo, pero bueno, puedes hacerla más larga o más cortita, según quieras. Toma esta medida, añade unos 5 o 6 centímetros para meter la goma por arriba y también recuerda que abajo pierdes 1 centímetro cuando coses los madroños. Con estas medidas puedes hacer un top de la talla que tú necesites. Y este es el resultado, una blusa muy fresca, muy cómoda de llevar y súper práctica para verano. Espero que te haya gustado el tutorial, si es así dale a me gusta y compártelo en tus redes sociales. Recuerda que puedes seguirme por Facebook, Twitter o Instagram. Gracias por estar ahí.